Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Despierta, en Getafe Radio, para, bueno, como siempre, contaros todo lo que pasa y todo lo que sucede en la actualidad de nuestro municipio en Getafe. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema creo que muy interesante, el comercio en Getafe. Como sabéis, la semana pasada se publicaban las bases de las subvenciones que se van a entregar a las asociaciones de Getafe para, bueno, para dinamizar y promocionar el comercio y el fomento del asociacionismo en el sector comercial, que ha publicado la empresa pública Getafe Iniciativas S.A., GISA. Y bueno, pues vamos a plantear hoy la tertulia aquí como cada lunes con los representantes de los grupos municipales. Hoy ya os puedo garantizar que tenemos más de uno, no como la semana pasada, que nos quedamos eso, fue un problema y solo fuimos uno, pero hoy tenemos dos y estamos esperando a que venga el tercero, ¿vale? Para poder empezar el programa. Os dejamos, nada, os ponemos cómo podéis contactar con el programa, cómo podéis participar, Hoy creo que un programa de especial interés, en especial, bueno, pues a los comerciantes de nuestro municipio, que son muchos. Y bueno, os dejamos esa cuña de cómo podéis escucharnos y nada, en unos segundos empezamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Y bueno, como ya os hemos dicho cómo podéis escucharnos, cómo podéis participar en el programa, pues nada, ahora vamos a pasar a presentar a la mesa quienes van a acompañarnos hoy para, bueno, pues para hablar del comercio en Getafe, para charlar, bueno, sobre este creo que muy interesante asunto. Y me acompañan la concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Juventud, Mónica Cerdá. Mónica, muy buenos días. Buenos días. Nos acompaña también el concejal del Partido Popular, Fernando Lázaro. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Y nos acompaña también en el estudio el concejal de Ahora Getafe, Hugo Paternina. Hugo, muy buenos días. Buen día. Bueno, pues decía yo, la semana pasada se publicaban esas bases reguladoras para la celebración de convenios que dinamicen y promocionen el comercio y el fomento del asociacionismo en el sector comercial, que ha publicado la empresa pública Getafe Iniciativas. Y bueno, pues digamos que ha sido la excusa un poco que hemos buscado para poder hablar del comercio en Getafe. Y bueno, creo que nadie mejor para empezar que Mónica. Bueno, qué consisten un poco esas bases reguladoras y hacia qué va destinado esos convenios que se quieren hacer en este caso con las asociaciones. Bueno, pues buenos días de nuevo y sí, buena excusa de todas maneras el poder hablar del comercio, el haber sacado estas bases. A ver, son unas bases que tienen relación con el Fondo de Comercio, pero hay que aclarar algo. El Fondo de Comercio 2016 se caracteriza por dos elementos fundamentales. Una es esta parte, que es la que hemos sacado de las bases, que van fundamentalmente destinadas a las asociaciones del ámbito del comercio, que tiene una partida presupuestaria que es justamente el 50% del Fondo del Comercio. Y luego el resto del Fondo de Comercio del 2016 son ayudas que repercutirán directamente en los comerciantes. ¿En qué se caracterizan? Pues fundamentalmente en tres aspectos. Uno es la participación, es decir, hemos recogido las iniciativas de los comerciantes en todas las visitas que hemos ido realizando los meses anteriores.
Luego, también hay una parte que es fundamentalmente la de recoger directamente con un proceso de transparencia en la selección de los proyectos, que para eso hemos creado una comisión de valoración de estos proyectos que es eminentemente técnica, donde la parte fundamental de la valoración viene precisamente del personal técnico de la empresa municipal Getafe Iniciativas. Y luego, fundamentalmente, lo que también nos parece muy, muy interesante es el proceso de transparencia, hasta el punto de que nosotros hemos informado previamente a las entidades del sector de que se iba a realizar, se iba a sacar y que además se iba a hacer con un proceso de valoración que ellos mismos ya conocían. Fernando, ¿qué te parece estas bases y este nuevo proceso de subvenciones para fomentar el comercio? Me parece una estupenda noticia para todo el sector del comercio y la hostelería de Getafe. A mí me parece que GISA continúe con la labor que se ha estado desarrollando en los últimos años, que se haya ido acrecentando y sobre todo que se mantenga la línea y el trabajo que se había desarrollado en los últimos tiempos. El comercio y la hostelería, el pequeño comercio de nuestra ciudad necesita este tipo de impulsos y yo creo que en grandes líneas efectivamente la convocatoria de estas subvenciones es una buena noticia. Creo que estamos bien en plazo, estamos bien en forma. Estoy muy de acuerdo en que el asociacionismo es fundamental para el pequeño comercio y nosotros así lo hicimos durante estos 4 años. Reunirse con cada una de las asociaciones de comerciantes, tanto las generalistas como aquellas que son sectoriales o de determinadas actividades concretas, estén o no representados por una asociación. Uno se puede reunir con los distintos representantes de un determinado tipo de comercio, estén o no constituidos en una asociación, porque los comerciantes, la verdad es que bastante tienen con levantar la persiana de sus comercios cada día y poder sacar adelante no solo su negocio, sino mantener 1, 2, 3 puestos de trabajo, como para además poder dedicar un poquito de tiempo al final del día a reunirse, a hablar entre ellos y a buscar lo que les conviene. Yo, como digo, celebro la publicación de estas bases de comercio. Podría lamentar efectivamente que la dotación se ha reducido un poquito. El año pasado había 200.000 euros programados en este fondo de comercio. Esta vez parten con 150.000. Es cierto que, como ha dicho la concejala, parece que hay otra parte que va destinada a unas ayudas directas, etcétera, etcétera. Lo que importa, yo creo que lo que nos tiene que importar como representantes públicos es que el comercio de Getafe se vea apoyado, que las asociaciones tengan una interlocución directa, que haya fondos y que se respete la actividad del comercio y que vayamos adelante poco a poco y que se continúe con la línea de los últimos 2 años de crecimiento tanto en cifra de facturación como en número de puestos de trabajo creados. Por lo tanto, a priori, yo lo que debo decir es que es un buen día para el comercio y que ojalá se continúe la línea de trabajo, se mejore, si se puede mejorar y se apueste definitivamente por el comercio de Getafe. Hugo, desde vuestro punto de vista. Para nosotros todo lo que vaya en la dirección y el sentido de fortalecer el tejido microempresarial, las actividades orientadas a la promoción del empleo y sobre todo de calidad y estable, nos parece y nos va a parecer no solamente necesario sino urgente, dado que en el municipio se reporta, de acuerdo al último dato estadístico, cerca de 14.000 desempleados. Eso debería ponernos en sintonía con las energías necesarias y suficientes para propiciar toda una política pública en materia de empleo. Creo que las bases de esta convocatoria es un paso y esperamos que ellas se cristalicen en garantizar que efectivamente esas iniciativas comerciales y empresariales puedan ser efectivas y eficientes. Por el otro lado, también nos pone de presente que hay la urgente necesidad de replantear también todo lo que estamos haciendo en materia educativa, y eso supone un diálogo interinstitucional fluido y además creativo con otras entidades territoriales a fin de que haya un vínculo entre la capacidad educativa que estamos prestando en el municipio y cómo se conecta eso con los circuitos empresariales y comerciales que tenemos en nuestro ayuntamiento. Y digo esto porque nuestro país tiene una profunda dependencia energética brutal. Si tienes esa incapacidad porque la naturaleza no te ha propiciado esos dones, lo lógico es que tendrías que explotar
aquellas áreas en donde tú tendrías que ser mucho más activo. Y eso supone entonces, además de planes y políticas que incentiven el empleo, también una redefinición del modelo educativo a fin de incentivar más la investigación, el conocimiento y propiciar esos circuitos de desarrollo empresariales en el municipio. ¿Pero abrimos a mediodía o no abrimos a mediodía, don Hugo? No, pues por eso insisto, es decir, todo lo que vaya en la dirección de propiciar eso nos parece y nos va a seguir pareciendo importante. Esta iniciativa, pues ya lo que veremos es cómo se concretiza y cómo el capital social que existe en el municipio y que tiene que ver básicamente con las actividades comerciales se vinculan a estas iniciativas que se han abierto aquí. Me preocupa eso, veo demasiado de acuerdo en demasiadas cosas. Vamos a ver, que queremos hacer una tertulia. A ver, una cosita. Era un planteamiento, vamos a hilar, pero es que es verdad, yo creo que no, pero me permite ¿por qué tiene que ser con las asociaciones? ¿Por qué este mecanismo? Porque además Fernando nos ha dicho que ellos también lo estuvieron haciendo la legislatura pasada. Pues se ha hecho más o menos siempre así. Es decir, todas estas iniciativas al final se hacen siempre a través de las asociaciones. ¿No las podría hacer el ayuntamiento directamente? ¿Y por qué a través de la empresa pública GISA? El que queráis, me da igual. Venga, que te veo con muchas ganas. Sí, no, yo a esta radio... A Fernando no le deje hablar porque él habla. O sea, él lo tiene problema, lo sabemos todo. Yo vengo muy aleccionado. Esta radio me encanta participar y me encanta hablar. Es verdad, venimos aquí a charlar y creo que es una oportunidad que tenemos para hablar. Además, ahora con este formato de 1 hora monotema tenemos una base suficiente para charlar tranquilamente y para analizar los temas. Me alegro que te están escuchando y sobre todo para que, bueno, pues yo pueda aclarar mis puntos de vista, porque a mí me dicen que hablo mucho. Bueno, pues voy a intentar ser escueto y claro. Con respecto a la pregunta, a mí me parece que el trabajo con las asociaciones es fundamental. Y yo, desde mi humilde punto de vista, bueno, pues tengo 4 años de experiencia en la responsabilidad política al frente del comercio de nuestro municipio y sí he podido comprobar que el trabajo de las asociaciones es fundamental. No solo para la administración, es decir, el poder tener un interlocutor normalmente válido, que representa a los intereses, porque son intereses, o al sentir, a las necesidades de un determinado grupo de comerciantes, creo que es muy bueno. Yo lo que he comprobado a lo largo de estos años es que, por ejemplo, pues muchos comerciantes, uno se reunía con comerciantes, daba paseos por barrios y, por ejemplo, pues había un determinado comerciante que tenía una voluntad y que tenía era más despierto, que tenía ganas de hacer cosas, y era muy habitual que se acercaran pues al concejal o al personal técnico de GISA y vinieran con ideas que solían ser buenas, y se reunían. Entonces te plantean, ¿y por qué no hacemos esto? Y tenemos esta idea de este mercadillo, hacer esta promoción de este tema. La idea era buena, el proyecto era bueno. Lo que pasa es que estamos hablando como administración. Nosotros tenemos unas obligaciones a la hora de pues, distribuir las ayudas públicas y de ejecutar determinados programas. Para que un comerciante, cuando se le decía, oiga, esa idea es buenísima, ¿por qué no la desarrollamos? Ese comerciante, como decía antes, al final se enfrentaba a la realidad que desarrollar un proyecto, pongamos para el bien para las fruterías de Getafe, ese comerciante solo o 2 de ellos necesitaban una, a veces, personalidad jurídica para poderse presentar a las ayudas, a las subvenciones y sacarlo adelante y convencer a sus compañeros, es decir, necesitaban un trabajo de asociación. Si lo intentan hacer solos, ellos mismos muchas veces se veían en una dificultad grande, bastante tienen con su día a día, con su familia. Nosotros recomendábamos siempre que a través de asociaciones, las que fueran, yo siempre he pedido que cuantas más asociaciones mejor, y desde mi punto de vista y desde mi experiencia, cuanto más específicas mejor. Es decir, está muy bien que existan asociaciones generalistas del gran comercio en Getafe, o bueno, de todo el comercio, pero si tenemos más asociaciones específicas de un comercio de determinado tipo de productos, de un comercio sanitario, de un comercio de una determinada ubicación geográfica, de un determinado barrio, incluso de una calle, el nivel de especificidad, de capilaridad, la defensa de sus intereses, de sus necesidades va a ser mucho más clara. Es decir, es mucho más fácil hablar claramente, pongamos un ejemplo, con una asociación que defiende o que trabaja por mejorar el comercio de, dijéramos, la calle Madrid. Si existiera Asociación de Comerciantes de la calle Madrid, esas personas van a venir con unas propuestas y con unas ideas muy claras, muy definidas, muy fácilmente analizables y que se podrán potenciar o no. Y entonces la interlocución es mucho más fácil. Yo defiendo la asociacionismo. Tú has dicho antes, y yo creo que al final ese es el otro gran problema hoy en día, que la gente no tiene todo el tiempo. Es decir, un comerciante que está bastante tiene con atender su negocio durante X horas. Tú has apuntado además la posibilidad de que tuvieran que abrir al mediodía, imagínate. Sí. O sea, no les quedan horas del día para poder estar participando en colectivos. Una idea tan buena. ¿Por qué tiene que ser a través de asociaciones? ¿Y cuál es la función en este caso? Porque les facilita la vida. De la empresa pública. Digo, oiga, ¿qué idea más buena? ¿Por qué no
¿por qué no se van a una asociación, la que sea, lo proponen, lo trabajan y probablemente ahí dentro podrán impulsar ese proyecto y podremos llegar a una colaboración a través de GISA, a través del ayuntamiento, participar en el calendario de subvenciones? A mí me parece que es un canal desde la praxis, desde lo que yo he visto, porque he visto gente con mucha voluntad, pero que al final el día a día, el acceder a una ayuda municipal pues requiere un trabajo, requiere unas condiciones, en fin, bueno, pues yo creo que es uno de los caminos mejores que existen. Luego, por supuesto, está la acción directa que puede hacer el ayuntamiento a través de GISA, pero bueno, son otros canales. Mónica. Sí, pues bueno, precisamente este fondo de comercio lo que se caracteriza es porque el 50% del fondo se dedica directamente a ayudas para asociaciones. ¿El por qué a través del asociacionismo? Por una razón fundamental. Getafe se ha caracterizado desde su historia en la relación y del trabajo directo del asociacionismo. Eso significa que empoderas a la ciudadanía. En este caso es en el ámbito concreto del comercio. Bien, eso significa que ayuda a crear ciudad. Y lo más importante nosotros como administración es que el asociacionismo nos permita crear ciudad y desde luego desde la administración tenemos que potenciar esas relaciones. Me resulta muy interesante el que Fernando me comente esto sobre el tema de incluso asociaciones que tengan que ver con incluso a nivel territorial en la calle. En la legislatura anterior desapareció aquello de los centros comerciales abiertos, que es algo que caracterizó a la población de Getafe durante sus inicios. De hecho, en esos bancos de buenas prácticas de la distribución comercial, y luego podemos hablar incluso con el asociacionismo del municipio, se puede ver que desde el inicio, incluso pues ciudades como Segovia, como Gijón, como Gandía, vinieron incluso a estudiar el caso concreto de Getafe, porque precisamente tenía 4 centros comerciales abiertos, o áreas comerciales, porque a mí me gusta más hablar de área comercial porque puede confundir el tema, ¿no? el término. En cualquier caso, sí decir una cosa, es muy importante que nosotros como administración estemos apoyando iniciativas muy positivas de comerciantes que están haciendo un grandísimo esfuerzo en el municipio para revitalizar ellos mismos unas zonas muy específicas. Nos encontramos, pues, por ejemplo, con las iniciativas de los comerciantes de la calle Felipe Estévez, una calle que está en el barrio centro, pero no es precisamente la principal, y ellos mismos han hecho una iniciativa que desde la parte del ayuntamiento, desde luego, se les apoya en todo el trabajo que necesitan. Pero también nos encontramos con ahí, por ejemplo, no hay asociación, perdona que te corte. No hay asociación, ellos ha sido una iniciativa suya que precisamente ha hecho que incluso en otra zona, una zona que es el barrio de Juan de la Cierva, la calle Valencia, una además muy característica que durante la historia del barrio de Juan de la Cierva pues ha tenido historias incluso hasta negativas con aquello que nos pasó, ¿no? de la calle Valencia, ¿no? Aquel incidente de unos vecinos y demás. Bueno, pues este tipo de iniciativas también ha servido para que los propios comerciantes, que son más de 50 establecimientos los que se han unido para hacer precisamente campañas de dinamización. Y ahí hemos estado precisamente. Pero ahí puede apoyar, no sé si de la empresa pública, GISA, si desde el porque yo creo que es otro de los papeles que creo que también son importantes y que me gustaría que comentarais. ¿Cuál es el papel de GISA? Porque muchas veces el ciudadano, o sea, cuando tú llegas y ves las bases, dices, pues el ayuntamiento le da el dinero a GISA y GISA se lo da a las asociaciones comerciales. Y dices, pues si yo... En esta política que llevamos los últimos años y si quitamos el intermediario, no lo hacemos lo mismo. Es decir, la subvención no se la puede dar directamente al ayuntamiento y no pasar por la empresa pública GISA. En este caso, el ayuntamiento es que delega directamente claro, GISA. las O sea, el ayuntamiento no tiene tiene. cuerpo funcionarial de comercio, prácticamente. Vamos, que yo sé, pero lo podría tener. Lo podría tener perfectamente, pero en este caso se decidió que haciéndolo público, GISA ¿no? es un órgano más ágil, más especializado, más específico, que desarrolla esta labor. Pero para que sea perfectamente. Por eso, pero suena raro cuando dices va a ser más ágil, porque es lo que siempre nos han ofrecido, digamos, de la empresa pública, siempre se nos ha dicho, es más ágil el que sea desde el punto de vista. O sea, que puede hacerlo, pero claro, si luego al final lo que hace es darle el dinero directamente a las asociaciones de comerciantes. No. ¿Cuáles son las funciones de GISA en ese caso en el comercio? Porque muchas más, por Dios. Regula realmente que se cumplan precisamente las bases en las que se está trabajando. En cualquier caso, para establecerlas, siempre se tiene que hacer no solamente con las asociaciones, sino que también se hace con el comerciante de manera directa. ¿Qué pasa? Es algo que efectivamente, ahí lo ha dicho Fernando, los comerciantes bastante tienen con cumplir su jornada de trabajo y evidentemente en algunas ocasiones les dificulta el poder hacer esos trámites. Sí que nosotros,
como administración, evidentemente, y GISA en concreto, lo que se encarga es precisamente de ser facilitadores de ese trabajo que tienen que hacer. Y evidentemente, tanto en la parte de emprendimiento, cuando viene algún emprendedor y quiere establecer algún comercio, como en el día a día realmente de sus acciones. Y muchas veces lo que hacemos es precisamente no solamente ayudarles con la vía económica, sino evidentemente con la viabilidad de que su proyecto se pueda realizar. Y eso es lo más importante. Es lo más importante porque evidentemente no se puede establecer o no pueden dedicarle tanto tiempo como el que en algunas ocasiones querrían tener. Casos, por ejemplo, de aquellas personas que han tomado la iniciativa, tanto en Felipe Estevez como en la calle Valencia. Los propios comerciantes incluso llegan a manifestarnos que en esa relación que tienen ellos mismos entre comerciantes, a veces, porque alguno tiene que dedicarle más esfuerzo que otros compañeros y el beneficio es para todos, pues suele haber alguna serie de dificultades luego en la relación posterior. En cualquier caso, nosotros estamos precisamente como garantes de que esa relación se establezca y que se ajuste realmente a un criterio que tenga que ver con la distribución comercial y con realmente con el desarrollo económico de la ciudad, que al fin y al cabo es lo que realmente tenemos que tener la administración, la viabilidad y el enriquecimiento de la ciudad. Fernando. Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo la concejal Mónica Cerdá. No sé si preocuparme. No, por eso digo que a nivel periodístico, ya parece el malo yo. Se va a llevar las manos a la cabeza, están haciendo pinza sin que sirva de precedente. que... Sin que sirva de precedente, creo que Hugo, aprovecha. Se están diciendo cosas muy No, sensatas. yo observo porque, apenas y oigo. Digo que se están diciendo cosas muy sensatas porque creo que efectivamente estamos abordando el tema del comercio desde el punto de vista municipal y técnico, y de lo que creo que todos los que estamos alrededor de esta mesa estamos de acuerdo en lo que queremos defender es un comercio dinámico para nuestra ciudad, con las distintas fórmulas, con aproximaciones, con maneras de desarrollar este tipo de ayudas, pero lo que queremos es un comercio que sea potente, que genere empleo, que genere ciudad, que sea rico y que vaya creciendo poco a poco. Con respecto a lo que se estaba diciendo aquí antes, este tipo de iniciativas, estoy efectivamente de acuerdo. Pues es que es un ejemplo de lo que decía yo antes. En ocasiones, determinados contactos, pues incluso personales, en un determinado momento, en una ruta, en un paseo, surgen relaciones, surgen propuestas, visitas de despacho, que se desarrollan o bien en un movimiento asociativo, es alguno de los casos, o bien en una iniciativa comercial articulada a través de una asociación o una propia iniciativa comercial articulada por un grupo de comerciantes con la ayuda y la orientación, en este caso de GISA. Decíamos, ¿para qué sirve GISA? Pues precisamente GISA no es solamente la administración burocrática de una serie de ayudas, sino que tiene una labor de acompañamiento por parte de sus técnicos a este tipo de personas, a las que yo quiero aprovechar que hoy estamos aquí reunidos estos micrófonos para hacer un homenaje. Y nosotros, desde luego, en el Partido Popular siempre hemos defendido y respetado mucho la figura del pequeño comerciante, a veces atacada, a veces denostada, a veces se les llama pequeño burgueses y cosas así. El pequeño comerciante en cualquier ciudad es una figura importantísima. Son personas que crean ciudad, son personas que crean empleo, son personas que aman su ciudad, que velan porque, bueno, pues la vida sea más fácil, y que son, al fin y al cabo, los que nos piden a los representantes públicos, pues una serie de cosas muy sencillas que hay que entender cuando se habla de comercio. ¿Qué pide un comerciante? Un comerciante, independientemente de lo que los políticos podamos decir, que queremos crear ciudad, que queremos crear... Un comerciante, lo único y lo primero que quiere hacer es vender. Y es eso, es la base del comercio. A partir de que un comerciante vende, y para vender, ¿qué es lo que quiere? Tranquilidad. Y esa tranquilidad es la que nos pide a las administraciones públicas. Esa tranquilidad significa seguridad para ejercer su labor de venta, libertad, unas normas muy sencillas y muy claritas y pocos impuestos. Y a partir de ahí puede desarrollar su actividad, tener clientes, generar paso en su propio comercio, y luego nosotros, las administraciones públicas, los políticos, podemos construir toda un clima general de creación de ciudad, de bien público, de bien común, basado en el comercio. Pero un comercio, lo primero, la clave, la piedra fundamental es que venda. A partir de que venda, podrá generar todo lo que viene detrás, y que nosotros, las administraciones, podremos ir construyendo con su ayuda, con su apoyo y sobre todo entendiéndoles muy bien. Por lo tanto, aprovecho para hacer desde aquí una reivindicación de la figura del pequeño comerciante, y desde aquí todo mi apoyo a aquellos que están abriendo a estas horas o habrán abierto hace una horita. Ya habrán abierto muchos de ellos. Y aprovechando lo que decía Fernando, otra de las reivindicaciones, por lo menos del comercio del centro, porque hoy en día Getafe cada día es una ciudad más grande y creo que tienen necesidades distintas los comerciantes. Y por pasar, si queréis, a otro tema, creo que cualquiera... No, pero yo antes quiero aquí, en honor al pequeño comerciante, que no es un Rockefeller... habría que decir que... ¿Vas a defender lo del pequeño burgués también? Sí, de proximidad, porque en última... Este programa ha perdido la... Porque en última el pequeño comerciante es hoy víctima de la voracidad de las grandes superficies.
Y no nos llamemos a engaño que muchos han desaparecido en esa ola devoradora, porque además estamos hablando de una competencia asimétrica. Mientras ellos apuran su vida y consumen sus días y sus noches tratando de pagar los impuestos, al gran capital se le reduce. Y en esas condiciones es muy difícil. Lo de los horarios, mientras a ti, al gran comercio, le imponen una especie de libertad para poder funcionar a cualquier hora, al pequeño comerciante se le atribula, se le apabulla. Entonces yo creo que más allá de la retórica, lo que hay que plantear es normas que efectivamente beneficien la naturaleza de este personaje que se sostiene a pesar de los embates. Y por el otro lado, habría que pensar que efectivamente si se plantea el asociacionismo, se hace desde la perspectiva del capital social, es decir, nadie le va a soltar dinero a una iniciativa empresarial, por muy interesante que sea, si no está congregado, no está asociado. Primero porque las subvenciones o las ayudas o los equivalentes funcionales de ellas requieren un seguimiento, un control, porque el mismo ayuntamiento está sometido a eso. Y si mañana son ustedes o somos nosotros los que gobernamos de una u otra manera, vamos a tener que hacer una vigilancia permanente sobre esos recursos. Porque los tiempos en los que usted destinaba recursos, y no porque usted esté pensando que per se el dinero que reciben estas asociaciones de comerciantes va a terminar en el bolsillo de alguien en particular. No, es también por transparencia y por un ejercicio de pulcritud, y además porque si bien hay la responsabilidad del ayuntamiento y de incentivar ese tipo de políticas, no menos cierto es que quien recibe esas ayudas tiene que dar la claridad en para qué se ha diseñado y cómo ha sido utilizado ese recurso. Quiero recordar, por otro lado, que nosotros también llevamos en el programa la creación del Consejo del Comercio y la Hostelería, que creo que es un espacio que habría que pensar como forma de agremiación. El gran déficit que hay en muchas zonas es la falta de un tejido asociativo, y nosotros, independientemente de la naturaleza ideológica y política de lo que aquí cada uno de nosotros representemos, sí creemos necesario que el espacio asociativo es fundamental a la hora no solamente de crear estructura y tejido económico, sino también un sentido de identidad y un sentido de ciudad, porque la ciudad no es la sumatoria de los individuos diversos, es ciudad y más ciudad en tanto en cuanto sea capaz de manera asociativa de enfrentar los retos en el plano de la economía, en el plano del comercio, en el plano de la ciencia, en el plano de la cultura, en el plano de la política. Entonces yo creo que los retos están fundamentalmente centrados en esa dirección. Mónica. Sí, bueno, a mí me parece hay dos aspectos fundamentales de lo que hemos estado hablando ahora mismo, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de las galerías, ¿cómo es? Los centros comerciales, ¿no? Bien. Decir que nosotros hemos estado desarrollando... Los grandes centros comerciales, sí, por separarlos de los centros comerciales abiertos. Grandes, eso es. Bien, las grandes superficies, digámoslo así. Sí, mejor. Eso es. Bueno, pues entonces, efectivamente, en las grandes superficies nosotros hemos desarrollado una guía de comercios y establecimientos de hostelería del municipio, y precisamente son las que menos han colaborado en la recogida de esos datos, inclusive a la hora de poder recoger cuáles son el número de empleados que hay en las grandes superficies. Sí que es verdad que en la literatura de distribución comercial se considera que las grandes superficies son la locomotora de atractivo del comercio en la zona. Es verdad que en la distribución comercial se establece así, pero no quita que efectivamente en situaciones como la de la generación del comercio en los barrios, precisamente no han tenido ese desarrollo. Y la alternativa, evidentemente, que se hace y que nosotros establecemos o consideramos que es la mejor alternativa, sería zonificar los barrios y establecer realmente dónde está la concentración. Precisamente por eso, porque es el barrio, la vida de barrio, que es la que realmente repercute en todo, en lo que es la seguridad de la zona, repercute en el enriquecimiento, repercute en absolutamente todo, hasta en el propio embellecimiento en sí de la propia ciudad. En cualquier caso, también hay un aspecto fundamental que nos ha comentado Hugo y me parece muy interesante, que es el Consejo del Comercio.
Bien, pues como todos los que estamos aquí, tanto Partido Popular, aunque en la última convocatoria no tuvo a bien presentarse, de la Mesa Local para el Empleo, tenemos un grupo de trabajo que habíamos propuesto. Quizás porque coincidiera con la convocatoria con una comisión, señora concejal. Si el Ayuntamiento y el Gobierno convocaran las cosas y estará de acuerdo el señor Hugo Paternina, que no me se acompaña acelere. de la OCOMOP, es que este tipo de cosas las tengo que puntualizar. No metamos pullas si no se pueden explicar. Los señores oyentes deben saber que al Partido Popular y a los mismos concejales se les convocó a la misma hora en 2 sitios distintos. O nos partimos por la mitad o nos distribuimos, que es lo que intentamos hacer. Aclarado este aspecto, o se delega, continúe, por favor. señor concejal, o se delega, pero al menos no se Eran deja de los estar mismos presente. miembros. O no se deja de estar presente. Somos en finitos, caso, somos ¿verdad? finitos. Somos finitos. ¿Verdad? En cualquier caso decir, efectivamente hay un proceso de participación abierto, que es en la Mesa Local para el Empleo, y uno de los grupos de trabajo que se propuso es precisamente, a iniciativa incluso de los propios colectivos del sector, el grupo de trabajo específico de comercio. Por lo tanto, ahí también está recogido y hay una vía de futuro de trabajo, desde luego. Os decía yo, sí, ahora te toca, Fernando, pero que decía yo, por ir separando, por ir un poco entrando más en temas un poco más concretos, y lo de las pullas está muy bien, porque así se despierta se despierta el oyente, claro. Tengo una. Ahora, por eso, y yo tengo dos. Yo decía, creo que el comercio al final es diferente, el de los barrios periféricos. Cuando hablaba del caso de los centros comerciales, o de las grandes superficies, que creo que era la mejor manera de que nos entiendan los oyentes, pues eso, te vas a barrios como puede ser, pues es el barrio del Bercial, que también es de los más nuevos, pues tiene un centro comercial de referencia grande donde al final acude, pasó en el sector 3, aunque es más antiguo. En Los Molinos y Buenavista se ha quedado la cosa todavía ahí un poco como están surgiendo, aunque ya hay un Mercadona, como podemos decir marca, no hay ningún problema, ya se está instalando allí. Es decir, creo que tienen necesidades distintas esos barrios, pues llamarle periféricos si os parece, o Getafe Norte, que también tiene un centro comercial grande, que lo que es el centro. Entonces yo creo que sí que evidentemente se tiene que afrontar soluciones diferenciadas para las dos cosas, ¿no? Por un lado están ellos y por otro lado está el centro, que habéis hablado de muchas cosas, pero yo cuando hablas con los vecinos, con los comerciantes siempre piden una cosa solo, se llama aparcamientos. Ahí vamos. Sí. Eso, si has visto que yo también lo he sacado, y entonces creo que son dos temas distintos que sí me gustaría que tratarais. ¿De qué manera se afrontan los dos comercios? Porque además hay comercios, sobre todo los barrios nuevos, el centro necesita el aparcamiento y el nuevo necesita incluso que haya comercios, porque al no haber comercios, lo que apuntaba antes Mónica, que me parece muy relevante, pues falta seguridad, falta una serie de cosas de vida que le falta a los barrios. Pero claro, si ponemos unos centros comerciales grandes, parece que nos están obligando a todos a ir allí. Bueno, pues con la venia me concedo un doble turno, el que me faltaba del anterior y el que inicio en este. Si lo iba a coger de todas maneras, es que creo que el tema efectivamente es una de las claves. Hay asimetría en el uso de la palabra. Es una de las claves de la situación del comercio en Getafe. Vamos por partes. Getafe, históricamente definido por su calle Madrid y continuaciones, el eje vivo del comercio del sur de la Comunidad de Madrid era la calle Madrid. Quien lo ha vivido, lo ha conocido, lo ha sabido. ¿Cuándo empieza precisamente el declive del brillo comercial de la calle Madrid? Precisamente en la incorporación en los años 80 y en adelante de las grandes superficies comerciales. Y si no lo digo reviento, ¿quién ha incorporado esas grandes 5 superficies comerciales de Getafe? El Partido Socialista con sus planes urbanísticos. Mal medido desde nuestro punto de vista, porque la conclusión al cabo de 15 años ha sido la desaparición en parte del brillo comercial de la calle Madrid. Entonces, vamos a los motivos, vamos a los orígenes. Se potenció las figuras de las grandes superficies comerciales. Es cierto que era una figura que estaba muy de moda en los 80-90, pero el resultado ha sido atroz para la vertebración y para el pequeño comercio. Hay más motivos. 5 y nos libramos de una sexta gran superficie que había anunciado el Partido Socialista en su programa electoral que querían hacer en el Polideportivo San Isidro. Afortunadamente ganó el Partido Popular y eso nos salió adelante, pero es otro tema. 5 grandes superficies comerciales en Getafe que obviamente han ido absorbiendo capacidad de compra de los vecinos, pero hay más y lo apuntabas muy claramente. ¿Qué retos tiene el pequeño comercio de Getafe, sobre todo el concentrado en el centro, ¿no? Pues es la manera de comprar. La manera de comprar de los consumidores ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años. Ya no solo por las condiciones urbanísticas y la forma de hacer la compra, ya es muy raro quien hace compra diaria, se hace compra semanal, incluso a veces mensual, y sobre todo, en el caso como Getafe, el coche es un elemento de compra muy importante para muchos barrios. ¿A qué se enfrentan? Y esto no lo digo yo porque lo sepa, sino porque a fruto de conversaciones con las asociaciones, con los propios comerciantes, ¿a qué se enfrenta un pequeño comerciante, por ejemplo, de la calle Madrid, del centro, incluso de los propios barrios? Pues que cuando un vecino decide ir a hacer la compra
y lo que primero que hace es subirse al coche por las condiciones urbanísticas del barrio. Desgraciadamente, cuando un vecino o posible cliente se ha subido en el coche, le da prácticamente lo mismo venir al centro de Getafe o a una tienda concreta de su barrio que irse a Parque Sur o a Nasica. Ojalá vayan a Nasica, mejor que a Parque Sur, independientemente. Pero, claro, si no facilitamos ese tipo de acceso, porque la manera de comprar se ha desarrollado así, es decir, la gente a día de hoy compra una parte en Internet y muchas familias hacen una compra bisemanal, semanal, mensual, subiéndose en el coche y llenando a veces en gran superficie. La pequeña compra de apoyo se hace en el barrio. Si el barrio ha ido perdiendo esa capacidad de pequeño comercio porque las grandes superficies lo han absorbido, estamos en una situación bastante difícil y así lo reconocen y nos lo hacen saber los pequeños comerciantes. ¿Cómo podemos luchar contra este cambio sociológico del comercio, del cliente? Pues dando facilidades. ¿Qué facilidades dimos nosotros? Pues haciendo más fácil el acceso al comercio del centro. Un ejemplo muy concreto que conocerán todos los vecinos de Getafe. Después de negociaciones pudimos recuperar y crear y hacer el aparcamiento de la calle Madalena. Son prácticamente 200 plazas disponibles para todos los vecinos de Getafe, no solo los vecinos residentes que lo usan normalmente por la noche para vaciar la necesidad de tráfico, sino que diurnamente ese aparcamiento ha dado mucha vida a los comercios del centro de Getafe, haciendo acciones que faciliten, porque nos estamos enfrentando muchas veces a un cliente que es un cliente que no tiene 2 pies, es que tiene 4 ruedas, y ese tipo de cliente lo estamos perdiendo frente a grandes superficies y frente incluso a municipios aledaños. Por lo tanto, bueno, son muchos los análisis que hay que hacer, pero efectivamente las medidas que un ayuntamiento puede hacer son, oiga, en este caso, facilitar el aparcamiento. ¿Qué otras medidas tomamos? Pues nosotros nos reunimos, por ejemplo, con todos los farmacéuticos. No existe una asociación de farmacéuticos de Getafe como tal, existe el colegio, existe la delegación, y nosotros hemos mantenido a lo largo de la legislatura reuniones específicas con este colectivo, que efectivamente tiene un lado sanitario, pero también son comercio, y representan y generan puestos de trabajo. Bueno, pues este grupo de personas nos decían, oiga, existe un problema importante no solo desde el punto de vista de la salud pública, en el acceso a las urgencias y a las guardias, a los medicamentos, precisamente generado por el colapso de tráfico y la incapacidad de aparcar. Cuando una farmacia de una calle, de un solo carril, sentido único, le toca hacer guardia, esa guardia es muy difícil a veces de realizarla cuando este tipo de vecinos de otros barrios que no les toca la farmacia de guardia se suben en el coche para ir a por el medicamento de urgencia. Desgraciadamente se están yendo a otros barrios y a otros municipios donde aparcan en la puerta de la farmacia, compran y se van por la situación del tráfico. Bueno, pues nosotros desarrollamos una serie de plazas reservadas que pueden ver los vecinos, que son conocidas, que son las plazas farmacéuticas, a disposición en horario comercial y en horario de guardia para los farmacéuticos, que han facilitado mucho pues el apoyo en este caso pues a la farmacia y sobre todo a la administración de medicinas y a la facilidad del vecino, que sabe que en un determinado momento a las 3 de la mañana se puede acercar a la farmacia que está de guardia, por ejemplo en la Alhóndiga, y va a poder aparcar en la puerta, comprarlo un minuto y llevarse esa medicina. Medidas concretas que yo creo que es desde el punto de vista municipal lo que tenemos que hacer los representantes que estamos en esta mesa, no introducir ideologías, sino vamos a introducir sentido práctico, sentido común y medidas que favorezcan al pequeño comerciante y sobre todo a sus clientes, que son nuestros vecinos, nuestros contribuyentes y nuestros votantes. Hace un tiempo empezó a hacer carrera la idea de que si en un determinado lugar no había un Corte Inglés, no había un Alcampo o no había un Carrefour, era sinónimo de atraso. Tengo problemas con el concepto, pero refleja eso desde la perspectiva de la modernidad líquida, de lo que habla Simon Bauman, esta modernidad fluida en la que estamos metidos. Entonces, muchas veces para ponerte a tono con esa modernidad, tienes que acometer ciertos proyectos. Y aquí, curiosamente, los 3 grandes pivotes del gran comercio en este municipio, Alcampo, Corte Inglés y Carrefour, han llevado aparejado una línea de metro. De tal manera que el comercio de este municipio se orientó en una dirección y un sentido determinado, generándose en la parte comercial del centro de la ciudad una especie de constreñimiento, porque además no se habilitaron los mecanismos para que la gente pudiera tener acceso en condiciones fáciles. Eso nos dice realmente a qué hemos estado jugando y cómo se ha orientado y cómo se ha puesto a hablar el urbanismo con las grandes tendencias de lo comercial en el municipio. Y porque además también es cierto que la identidad del consumidor
nuestro ha ido cambiando con el paso del tiempo. Los gustos, las preferencias del consumidor también han cambiado. Y la fidelidad que el consumidor en un momento dado llegó a tener de comprar en un determinado lugar, también por aquello del goodwill, por aquello de la prestancia, por aquello del sentido de la distinción, entonces daba mucho más caché comprar en Carrefour, en Alcampo o en el Corte Inglés y no en el comercio que tradicionalmente yo frecuentaba. Ahora, habría que pensar cómo hacemos una especie de síntesis entre eso hecho en el pasado, a lo que hacía referencia ahora Fernando, y lo que serían las tendencias de revitalización del comerciante subalterno frente a ese gran universo del comercio, que entre otras cosas, también cada vez más escuchas la queja del Corte Inglés, que las expectativas de venta no casan con el diario acontecer en materia comercial. Entonces yo creo que habría ahora la posibilidad de poner a hablar esas dos realidades, potenciando básicamente el comercio de proximidad, que hay muchas personas que no pueden ir en metro, que les cuesta mucho ir a esos sitios, pero quiérase o no, también conservan el sentido referencial de la calle Madrid y las zonas aledañas como sus áreas fundamental para hacer vida comercial. Sí, yo evidentemente tengo que decir que esto tiene que ver, tiene relación directa con el comportamiento del consumidor, y efectivamente el comportamiento del consumidor no es el mismo el de los años 80 que el de estos años. Eso es indudable. Pero también seguimos en la misma línea que hemos dicho anteriormente, y es que seguimos intentando buscar medidas de revitalización de las áreas comerciales en el resto de los barrios de Getafe, no solamente en la zona centro. En la zona centro no solamente está ese aparcamiento al que hace referencia Fernando, sino que incluso con convenios, por eso están las asociaciones, con convenios con las asociaciones, incluso se da la posibilidad de que se utilice el propio aparcamiento del ayuntamiento, y eso también somos todos conocedores del mismo. En cualquier caso, sí decir una cosa, efectivamente el consumidor tiene la tendencia a acudir a las grandes superficies porque les facilita una gran gama de productos, pero hay que considerar una cosa, y aquí somos probablemente ejemplo de que normalmente el producto de fresco tenemos la tendencia a comprarlo en nuestro barrio, en nuestro pescadero, en nuestro pollero, en nuestro carnicero, en el que además nos pone cara y además hasta nos reserva la mejor pieza, y nos dice incluso cuándo nos lo van a servir. Sí que eso es importante. En cuanto a las grandes superficies, bueno, pues tendremos que recordarle a Fernando qué ha pasado con ese convenio de Costco y cuántos empleos del municipio ha creado, ¿no? Y eso, desde luego, no se hizo... Usted sabrá que le ha tocado gestionarlo. Yo ya me fui de esa responsabilidad. Socialista. Si usted me Costco permite, abrió don Fernando, en septiembre, hicieron compañero la... de mesa, sí, en pero este caso, yo escucho. Que luego, si no, hay que... Tengamos en cuenta que nosotros nos dedicamos en este espacio a hablar a los oyentes, ¿no? Y ellos quieren saber realmente lo que estamos haciendo, no solamente en los plenos. Dejémonos y escuchémonos. Sí que, evidentemente, hay que decir esto. Y, por supuesto, esas grandes superficies no enriquecen directamente a lo que es la ciudad. Los aparcamientos, pues en las visitas que hacemos a las galerías comerciales, fundamentalmente, como puede ser el caso de la Alhóndiga, que es uno de los que nos lo dicen, pues evidentemente sí nos pueden trasladar. Pero yo soy del barrio de Margaritas. Y en mi barrio, que es una población mayoritariamente mayor, no tiene problema de aparcamiento. Con lo cual, efectivamente, algo que dice Hugo, y es que cada barrio se identifica con unas características determinadas, pues en unos hay que destinar las acciones hacia una línea y otras hacia otra. Eso es, lógicamente, lo que tenemos que tener en cuenta. Y para eso solamente lo podemos hacer acercándonos a ellos, hablando directamente con los comerciantes. No hay otra. Y, desde luego, desde ahí, evidentemente, buscar medidas de beneficio hacia lo que es el comercio. ¿Que hablamos del tema de aparcamientos? Por supuesto, en eso también estamos trabajando precisamente para buscar una alternativa viable a estos espacios donde realmente nos están demandando pues una posibilidad de búsqueda de aparcamiento donde realmente hay una mayor concentración comercial. Sí, al hilo de todo esto, a mí me parece que efectivamente, frente al reto de las grandes superficies, el punto a favor que tiene el pequeño comercio y la vía que tiene para reivindicarse, mantener y crecer son la especificidad,
la experiencia de compra, el trato a medida, el saberse, el saber recuperar y aprovechar los huecos que dejan las grandes superficies en cuanto a calidad de trato con el cliente. En condición de concejal de comercio, durante estos años he tenido la oportunidad de asistir a determinados congresos que existen por toda España sobre pequeño comercio, revitalización del pequeño comercio, generación de nuevas experiencias de compra, cómo atraer clientes, cómo mantenerlos. Y la verdad es que hay experiencias por toda España interesantísimas que se han podido replicar aquí y que se pueden replicar en Getafe. Cada uno tiene, bueno, es cierto, sus condiciones, pero hay experiencias que se pueden replicar perfectamente y es lo que nosotros hemos intentado. Como pequeños comerciantes con muchas ganas de sacar adelante su proyecto han incorporado nuevas actividades. Experiencia de compra, hacer lo que pida el cliente a medida. Todo lo que es la mezcla del click and collect, es decir, incorporarse a plataformas de venta online y ser ellos los que dan al final la bolsa preparada al cliente que pasa a las 8 de la tarde y tienen preparado su pedido, por lo tanto se están ahorrando viajes y aparcamientos a los clientes. Es decir, es ir incorporando las nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer ventas, el asociacionismo, el escaparatismo, muchas actividades que se pueden incorporar. Y ahí, y es donde quería llegar, es donde GISA tiene su papel fundamental. GISA no es solo la tramitación burocrática de una serie de subvenciones establecidas, sino que GISA es un elemento de apoyo clave para los pequeños comerciantes. Y a ver, en los pequeños comerciantes pues nos enfrentamos a muchos tipos. Hay gente quizás que está ya deseando la jubilación, hay gente que tiene más formación, más capacidad, menos, pero en Getafe existe una masa de pequeños comerciantes recién incorporados o ya veteranos con muchísimas ganas de sacar adelante sus proyectos, sus pequeños negocios, con dejarlos en las mejores condiciones para sus continuadores, que vienen y que han venido y que siguen acudiendo a las administraciones públicas pidiendo ayuda, a protección y dinamización. Y ahí es donde GISA y sus técnicos tienen la labor fundamental, que gente que viene con ganas de sacar adelante, oiga, yo quiero meterme en el mundo de vender online, yo quiero mejorar el trato a mi cliente, yo quiero mejorar la gestión energética de mi negocio, todo ese tipo de cosas a través de GISA y de las formaciones normalmente gratuitas que se brinda al pequeño comercio en asociación además con otro tipo de administraciones. Depende. Por parte de GISA, por parte de GISA sí, pero que se abre la puerta a la información de formación que existe en otras administraciones. En fin, siempre se está apoyando al pequeño comerciante desde GISA y yo creo que es donde tiene la clave GISA. ¿Por qué GISA? Porque es quien tiene esa capacidad de hacer ayuda al pequeño comercio. Yo invito una vez más a todos los pequeños comerciantes que nos estén escuchando, si no conocen las instalaciones de GISA en la calle Padre Blanco 2, a informarse, a meterse en su web, a saber qué se puede hacer y cómo se puede aprovechar y cuántas cosas se pueden aprender a través de ellos. Yo lo he vivido durante 4 años, yo me he reunido con muchos comerciantes, con muchas personas que tenían ganas de emprender un negocio, con asociaciones, incluso en los polígonos industriales, y hay muchas oportunidades de darle un nuevo brillo a tu pequeño negocio. Por lo tanto, desde aquí aprovecho e invito a que la gente conozca GISA. No hace falta que hagamos publicidad porque ya la hacéis vosotros, la publicidad. No, eso estamos, es parte de nuestro trabajo también. En relación con GISA, yo pienso que si algo debe ser este organismo es convertirse a fuerza de los hechos con los que estamos conviviendo y sobre todo en materia de desempleo acelerado y complejo en el ayuntamiento y en nuestro país, debería convertirse realmente en un think tank local y debería generar un proceso de diálogo permanente con una institución como la Universidad Carlos III que está aquí y que en muchos casos considero yo que está minusvalorada en relación con el trabajo que hace y con el papel que desempeña en el ayuntamiento, en el municipio. Entonces, en ese sentido, yo creo que GISA podría abrir ese diálogo fluido con la Universidad Carlos III y que su trabajo sea mucho más visible dentro de la actividad en el municipio. Sabido es que efectivamente por ahí pasan muchas personas a buscar ayuda y asesoría a la hora de querer montar una iniciativa, a la hora de ponerla en marcha, pero creo que esperaríamos al menos algo más de ese espacio. Sí, perdón, ha pasado un ángel. Sí. Bueno, sí, efectivamente, la Universidad Carlos III pues es la primera vez que se incorpora a la Mesa Local para el Empleo.
Si no, no te oyen. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Pues la Carlos III se incorpora a la Mesa Local para el Empleo, con lo cual significa que evidentemente retomamos una serie de relaciones de la universidad. Y en cualquier caso, pues fijaros, además llevamos incluso en la propia Junta de Gobierno incluso un convenio que establecemos desde el Ayuntamiento con la Universidad Carlos III. Con lo cual hay bastantes líneas de colaboración que se están retomando. No solamente en este ámbito, que por supuesto es fundamental, pero además también estamos teniendo una serie de mesas de innovación en lo que es GISA, en la actividad diaria de GISA, que también la estamos teniendo con la Universidad Carlos III. No solamente en el campus de Getafe, sino incluso también en el campus de Leganés, por aquello de la parte de innovación que también es muy importante. Por cierto, uno de los baremos fundamentales a la hora de valorar los proyectos que se presenten en este fondo es también la innovación, proyectos innovadores. Es muy importante que digamos, en cuanto a una de las grandes preocupaciones que hay en el comercio. Sí, cierto, es el relevo generacional. Es una de las cosas que evidentemente nos vemos con mayores preocupaciones, evidentemente, y ahí en esa línea de trabajo también queremos actuar. Hay mucho de lo que partir. La verdad es que estos 4 años, Fernando, yo creo que tú dices que has hecho mucho, pero la verdad es que se ha traducido en muy poquito, porque a veces parece que empezamos a trabajar desde cero. Es que te veo dormido, entonces hay que animar esto un poquito. Perdóname. Perdóname. Y te lo puedo demostrar. No solo te estoy escuchando, sino que estoy leyendo mis notas y viendo la pantalla del ordenador de nuestro moderador. O sea, que si me quieres despierto, estoy muy despierto. Y te respondo rápidamente. Mira, en el ADN del Partido Socialista, desgraciadamente, nunca ha estado la defensa del pequeño comercio. Se demostró con la potenciación de las grandes superficies y se ha demostrado día a día con la política fiscal. Getafe durante años, muchos años, hasta que llegó el Partido Popular, ha sido una ciudad que ha sufrido una voracidad fiscal, que es uno de los motivos que más daño hace el pequeño comercio para su sostenimiento y para el mantenimiento de puestos de trabajo. Así lo puedo explicar. ¿Estoy suficientemente despierto? ¿Te dejo seguir continúo o te dejo seguir hablando? Bien. Tan despierto que me ha facilitado el que haga relación a los horarios comerciales, la apertura de los horarios comerciales. ¿Quién estableció en la Comunidad de Madrid los horarios comerciales? Precisamente una acción que viene del Partido Popular y que evidentemente repercute negativamente hacia el comercio de Getafe. Y eso también nos lo trasladan directamente los propios comerciantes, ¿verdad, Hugo?, como las propias asociaciones de comerciantes, donde realmente es uno de los grandes problemas y una de las grandísimas preocupaciones que puede haber en el comercio, en los horarios comerciales. Antes de que entremos en los lo de los horarios es brutal. Es decir, la ley de dinamización de la actividad comercial que pretendía crear más puestos de trabajo, si tú miras realmente, esos no son nichos que están produciendo trabajo de manera incesante, se produce fuera de esos espacios. Y lo otro es que también rompe con elementos fundamentales, es decir, el ser humano no está hecho para trabajar 24, 48, 70 horas. Es decir, ¿dónde está el lugar para el descanso? Y efectivamente, la configuración de esos mega espacios comerciales, reconozcámoslo, le ha robado terreno. Preguntémonos cuántos pequeños comercios han desaparecido aquí en el municipio. ¿Tenemos el dato? Que yo creo también que sería interesante que pensásemos en crear una especie de observatorio sobre todo lo que tiene que ver con la realidad comercial en el espacio de lo local en este municipio. Con respecto a lo de la ley de los horarios comerciales, simplemente hacer una puntualización. La ley no obliga a nadie a abrir, simplemente da la posibilidad y da el amparo de que quien quiera hacer lo que quiera hacer a la hora que lo quiera hacer, lo puede hacer. Esa es una base básica. ¿Qué derivadas hay de ahí? Lo que decía antes, la especificidad, la adaptación, el saber aprovechar los nichos. Es decir, lo que ampara esta ley es que usted tenga la capacidad de... Y existen ejemplos. En Madrid se han abierto estancos 24 horas o comercios que abren por la noche. Lo que antes no se podía hacer a partir de las 8 de la tarde, a lo mejor ahora se puede hacer. Y precisamente esos comercios que han generado puestos de trabajo oiga, mire, a lo mejor yo los lunes y los martes es que no tengo actividad, pero puedo abrir sábado y domingo 12 horas, que es donde, por la especificidad de mi tipo de negocio, donde hago caja y donde viene la gente. Eso es lo que ha permitido la ley de comercios. Efectivamente, estoy de acuerdo, y así lo he hablado con las asociaciones, a determinados tipos de comercios, a determinados tipos de actividades, les puede suponer una cierta tensión el intentar hacer frente al Corte Inglés, pero es que a lo mejor no tiene que hacer frente al Corte Inglés, tiene que repensarse a sí mismo y decir, oiga, ¿dónde soy yo mejor?
¿Dónde me aprecian más mis clientes? ¿Dónde puedo ser más original y hacer una experiencia de compra más buena? Abriendo a lo mejor determinados horarios en otros momentos. Oiga, si nadie abre a mediodía y yo abro a mediodía, probablemente recortando 2 horas por la mañana y abriendo a mediodía, sea el único comercio que abra a mediodía y la gente me va a tener como referencia. Eso al final es... Estoy de acuerdo, Fernando, que... Y el que se sabe distinguir en el comercio, el que sabe salirse del tiesto, por así decirlo, el que sabe ponerle ese brillo a su negocio, puede aprovechar esas oportunidades, pero que la ley no obliga a nadie a abrir 12 horas al día y claro, no poder ver a su familia. Simplemente está dando la posibilidad. La ley no existía. Y hay comunidades autónomas que se han negado en determinada forma de desarrollar esto, y un comerciante que lo quiere hacer, pues es que no le dejan prácticamente. Lo único que da la ley es la posibilidad, que antes no existía. Como pasaban los polígonos industriales en Getafe, y tengo que hablar del tema, es que polígonos industriales de Getafe, antiguamente, hasta que llegó el Partido Popular, polígonos industriales, tenían prohibida cualquier actividad industrial me parece que era de 8 de la tarde a 8 de la mañana. ¿Dónde se ha visto? ¿Por qué un polígono industrial, que es un recinto específicamente destinado a la industria, tenía prohibida cualquier, por normativa, actividad industrial de 8 de la tarde a 8 de la mañana? Absurdo. Demos libertad, demos facilidades, que es lo que decía al principio. ¿Qué necesita un comerciante? Primero, vender. Y para vender es normas claras, facilidad, pocos impuestos, seguridad y tranquilidad. Y las administraciones tenemos que facilitar la vida al pequeño comercio. Y es dejarle hacer lo que le conviene, lo que mejor sabe hacer, en el mejor momento que lo sepa hacer. Venga, Mónica, Hugo, y rápido con los horarios. Que me gustaría hablar de las galerías comerciales antes ahí de acabar, ahí voy. Te has adelantado, me la has visto en la cara. Bien, está bien, Fernando, que hables de los polígonos industriales, pero es que resulta que nos hemos encontrado con 5 galerías comerciales cerradas. Ya estaban cerradas cuando salieron ustedes del gobierno. Cerradas. Solo quedaban 2 en marcha. ¿Qué actuaciones se han venido realizando en estos últimos 4 años? Ni una sola campaña de dinamización. No, es cierto. En cada barrio de Getafe y cada año. Permíteme, Fernando, que estoy hablando yo. Este es mi momento ahora mismo. Pues lúzcase. Lo voy a hablar. Bien, campaña de dinamización de las galerías comerciales en Navidad. Bien, lo hemos hecho nosotros en apenas unos meses. ¿Que puede tener un resultado o no? Bien, lo iremos viendo con el tiempo, desde luego. ¿Qué pasa? Que desde el año 2011 la Comunidad de Madrid, que es quien tiene competencias también en sacar estas ayudas para las galerías comerciales, no había sacado nada. Nos hemos reunido con la consejera. Nos hemos reunido con ellos y con los representantes del OPDV de la calle Toledo, precisamente. Estoy hablando a principios de año para potenciar ese tipo de ayudas. Es que está usted diciendo las cosas que hay que matizar. Sí, bueno, háblele usted con su propia consejera de la Comunidad de Madrid, que es precisamente la que nos reconoció en una reunión con este gobierno municipal que efectivamente no se habían sacado esas ayudas hasta el punto de que lo han sacado ahora. Después de unos cuantos años olvidadas esas ayudas. Bien, en ese sentido, pues decir que evidentemente también hay ese formato, que son las galerías comerciales, que efectivamente son quienes están directamente en esa relación directa con los ciudadanos en el barrio, porque esas sí están localizadas en el barrio y sí que ayudan a hacer lo que es la compra habitual de los ciudadanos. Sobre todo, y a mí me preocupa también mucho, esa relación directa que tiene que haber con un perfil de población que no se puede desplazar más allá de su propio barrio, que son las personas mayores. Bien, pues estos son quienes realmente facilitan esa cercanía a la ciudadanía y efectivamente es lo que permite que haya un enriquecimiento en el propio barrio. Fundamental, las galerías comerciales. Gracias por decirlo. Pues al hilo de esto, que es que me acusaba la señora concejala de no haber hecho nada, es que discrepo. Y mezclo, seré muy rápido. Los 2 puntos que está diciendo, que me acusa de no haber hecho nada al gobierno del Partido Popular y saca a la luz el tema de las personas que tienen dificultades de movilidad. Oiga, pues mire, precisamente fue el Partido Popular el que ya hace 2 años convocó una serie de ayudas y financió y apoyó medidas que hacían no solo, por ejemplo, la Galería Lope de Vega, ayuda directa a la Galería Lope de Vega, sino que se estableció un servicio de entrega a domicilio de la compra del que se aprovecharon precisamente y mayoritariamente las personas mayores que no pueden arrastrar determinados carritos cargados. Por lo tanto, con hechos vengo a desarmar las acusaciones. Yo creo que estábamos manteniendo un debate bastante técnico y bastante concordante. Me tomo la palabra yo. Me la tomo. No acepto que me la dé, me la tomo. Sí. Dentro de la lógica esta sacramental y teológica del mercado, hay un hecho. Si ponemos a competir al Corte Inglés o al Campo en un Jaguar y al pequeño comerciante en un Topolino, ya me dirás quién gana. No, el que ya me dirá, teleológicamente sabemos quién va a ganar. Hay pequeños comercios que son perfectamente bueno, entonces te quería llevar a ese terreno. Entonces, si es así, no me sacralices el mercado, porque yo podría plantearte libertad de mercado sin equidad no es libertad, porque lo uno implicaría
caer en una dimensión Equidad de suma cero. no es homogeneidad. No necesariamente. Además, hemos dicho también que está fragmentado el consumidor, pero sí, por lo menos jugar en reglas en donde yo Podríamos ir un mínimamente poquito a lo pueda... concreto. Me gustaría esta línea que hemos abierto de la compra a casa. Y por el otro lado, lo de los horarios comerciales... acabamos con... Y lo de los horarios comerciales open, y lo de Fernando los se horarios puso comerciales peligroso. open también han contribuido de manera brutal, no solamente a la precarización del trabajo, sino a la indignificación del mismo. Vamos a lo de las galerías, Mónica. Sí, bueno, De la compra en casa que decía Fernando. solamente por aclarar, porque algunas veces hay que decir las cosas bien. Fue un proyecto asociado con una subvención, que es la subvención Urban, que hay mucho que hablar sobre aquel proyecto de llevar la compra a domicilio, que efectivamente se acabó porque se acabó y fue un proyecto que se hizo con una asociación en concreto. Simplemente decir que no me parece mal estos proyectos, pero que decirlo, tuvo un tiempo determinado y que iba asociado evidentemente a algo muy específico. Ahora que me reconoceréis. Como cualquier subvención, que es finita en el tiempo y en los recursos. Lo único que es una experiencia que se pone en práctica, que ayuda a los comerciantes a ver y a experimentar a cargo de una ayuda pública. Decir, oiga, si hiciéramos esto, podría funcionar. ¿Ha tenido una buena respuesta? Pues lo podríamos organizar nosotros mismos. Muchas veces, y esto creo que es algo que a veces el Partido Socialista no ha entendido, el concepto de la subvención está destinada a apoyar ideas nuevas, proyectos nuevos, cuya experimentación puede ser costosa y arriesgada para una determinada asociación comercial, que con la ayuda pública pueden ponerlo en práctica y determinar con base científica, es decir, con los hechos, si aquella idea es beneficiosa y genera algún tipo de mejora al comercio y al cliente. Y si eso funciona, el espíritu que hemos mantenido y hay siempre equidad en que una vez que está subvencionado, a la hora de acceder a esos recursos, no hay privilegios. Esto es la coral, señor moderador. No hablemos todos a la vez, que si no nos escuchan, o sea, que nos va a dar igual. Acaba, Fernando, acaba. No, había acabado. Si no se ha oído, efectivamente, pues la coral, yo ni lo que digo, vengo a decirlo de siempre. Necesitamos un comercio potente. Yo encantado, que luego me acusan de estar dormido, todo lo contrario. No, pero yo os decía, por acabar con lo de las galerías comerciales y ya acabamos. La sensación que por lo menos tiene el ciudadano medio, vosotros, claro, en vuestro caso tenéis los datos, habéis estado en esos puestos de responsabilidad, pero la mayoría del ciudadano es que te quedas y tienes ahí un par de galerías en Getafe que realmente ves, no, pero un par que funcionan. No sé las que hay, a lo mejor hay 5, sí, seguro que son 5, por eso digo, vosotros tenéis los datos, pero cuando uno va a las Margaritas y ve aquello cerrado, y a tantos sitios que como vecino acudes y dices, pero la verdad, sensación que tiene el vecino es que yo le haría una pregunta a ese vecino. Que se hace poco, no. Yo le haría una pregunta a ese vecino, por favor, que repase a lo largo de un mes cómo es su experiencia de compra. Si ese vecino, efectivamente, es que es sociología, es que tampoco se puede luchar contra los tiempos. Ese vecino, resulta que ahora hay un 15% de acciones que compra por internet, viajes de avión, etcétera, etcétera. Hay un 40% de grandes compras que hace llenando el maletero, una gran superficie, porque es la forma que tiene por horarios, por forma de vida o por capacidad, y es como compra. Y al final, simplemente son las compras de última hora, lo que nos falta la sal y un tomate. Pero y ya no la generalización no es positiva. Realmente yo pienso en mi vecino del barrio de Margaritas, pienso en mis vecinos del barrio San Isidro, pero es una evolución que ha existido. En muchos vecinos de barrio Juan de la Cierva que realmente no tienen ni acceso a internet, que realmente no pueden hacer su compra en internet porque no tienen ni siquiera esa capacidad, no han sido educados en las nuevas tecnologías y que efectivamente ese tipo de comportamiento consumidor no lo van a poder manifestar, y eso también nosotros lo tenemos que recoger, eso es indudable. Sí, pero yo creo que queda claro, Mónica, en ese caso que al final las galerías comerciales, hablar de relevo generacional, están condenadas a perderse el día que se pierda el consumidor que tiene. Están condenadas o están desafiadas, por así decirlo, a renovarse, a buscar la especificidad, a garantizar otro tipo de experiencia de compra, a cubrir un hueco. Si lo estamos hablando aquí, una persona mayor que no tiene capacidad de hacer su compra online, que además no puede cargar pesos y que además le gusta pues el filetito cortado, como ya sabemos que le gusta de tal, ahí es donde tiene el hueco clarísimo una determinada galería. A lo mejor Getafe a día de hoy no tiene capacidad para sustentar 12 galerías comerciales como hubo en su momento prácticamente de barrio. A lo mejor caben 5 galerías vivas y luego una pequeña red de comercio específico que cubra esas necesidades. Hay capacidad, simplemente hay que buscar ese hueco y esa especificidad. Ahí entonces entra lo GISA. Que decíamos, cómo entra GISA y cómo entran otros actores a analizar esos hechos, porque si estamos hablando de que va a haber un envejecimiento a la vuelta de unos años de la población y por tanto del consumidor, ¿sí? También
el que vende no es eterno. No, claro, y además el que vende también tiene una zonas, especie de no va a ser lo mismo Juan de la Tierra sociológica demostrada. Y entonces, aquel que va a envejecer como cliente ya usa Internet. Entonces, ahora tendríamos que ver qué va a pasar si hay un relevo generacional de quienes tienen esos negocios, porque a lo mejor, si nosotros envejecemos, no somos nativos digitales, pero sí nos hemos formado en el mundo, sí tenemos unas ciertas habilidades y destrezas en el mundo de lo digital, y a lo mejor a la vuelta de 15, 20 años nosotros podríamos seguirnos manejándonos en ese espacio. Pero yo creo de todos modos que esto se convierte en un desafío, tanto para quien hace parte del otro lado de la valla como comerciante, como quien actuamos en este caso como consumidor o consumidores. Sí, es indudable que para eso hemos tenido que hacer de las primeras acciones un censo de comercios para saber realmente cómo estaba, para que no sea algo intuitivo, sino que sea algo objetivo y que las medidas que desarrollemos vayan precisamente para el beneficio del comercio. Que eso evidentemente también ha salido de ese fondo de comercio que teníamos antes, en el que hemos destinado precisamente ese proyecto. Pues yo quería, para concluir, sí, para acabar, decir que nos vamos, que que ya nos hemos pasado de efectivamente tiempo. Levantar una persiana de un pequeño comercio nunca ha sido fácil, no lo fue en los 70, no lo fue en los 80, no lo fue en los 90, y a día de hoy pues el pequeño comerciante tiene los desafíos de los tiempos que corren. Creo que nuestra obligación como representantes públicos es estar al día a día con ellos, es escucharles, es darles los instrumentos posibles para saber, darles herramientas para salir adelante, y desde luego por parte del Partido Popular nosotros siempre en el ADN de nuestra ideología, de nuestro compromiso, de nuestro trabajo, de nuestra voluntad, ha estado poner en valor la figura del pequeño comerciante, defenderle y hacerle la vida en la medida de lo posible lo más fácil posible. Bueno, a pesar de que hemos estado de acuerdo en muchas cosas, creo que hemos conseguido debatir algunas otras, y creo que es un tema muy interesante que da para hablar largo y tendido, y nada, espero contar con vosotros otro día para poder hacerlo. A los que nos han estado escuchando al otro lado, muchas gracias a los tres por haber estado aquí esta mañana. A vosotros ha por sido invitarnos. un placer. A ti, yo que me incorporé ya llego y me dijeron, no tienes que ir a la radio, yo ni sabía que no hablar, así que... Bueno, tampoco vamos ya para pagar. No te he ido mal. No vamos a contar las intimidades tampoco, Hugo. Bueno, y yo no me he quedado dormido, que quede claro. Vaya, Hombre, te ha este tipo de molestado, acusaciones. Fernando. No, estaba muy atento, pero a 3 cosas a la vez, que soy capaz. Creo, Fernando, que todo el que te ha escuchado tiene claro que no te has quedado dormido, tranquilo. Así que nada, muchas gracias a los tres por haber estado. Así que nada, nosotros nos vamos y nada, pues recordaros que esta tarde estaremos aquí en directo a las 7 menos cuarto con un nuevo programa, y mañana os espero aquí otra vez a las 10 para contaros todo lo que sucede y pasa en Getafe.